Cada tarde usted se siente informado. Desde las 6:10, 20 minutos, con el patrocinio de Liuna, local 183. Feel the power. Cuando hay cambios en materia de inmigración, existen dudas. Cuando hay dudas, usted busca respuestas. Y para encontrar esas respuestas, Vilma Filici, Filici Immigration Services, especialista en inmigración, 416-482-1575. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a 20 minutos, las noticias de Canadá y el mundo en tu idioma en 20 minutos. Yo soy Diana Lora y te traigo las informaciones de este miércoles 23 de abril. Iniciamos a nivel nacional. Se cierra la brecha, pero los liberales siguen arriba. Según varias encuestas realizadas después de los dos debates electorales de la semana pasada, la distancia entre los conservadores y los liberales se ha acortado, aunque los rojos todavía mantienen la delantera. Según el poll tracker de CBC, los liberales de Mark Carney tienen ahora un 42,7% de intención de voto y los conservadores de Pierre Poilievre un 38,3%, para una diferencia de poco más de 4 puntos. Mientras que el NDP está en un lejano tercer lugar con un 8,4% y el Bloc 5,9%. Según el análisis de la CBC, el problema para los conservadores es que aunque se mantienen en un firme primer lugar en provincias de las praderas como Alberta, Saskatchewan, Manitoba, no están acortando las distancias en dos de los campos de batalla más importantes, Ontario y Columbia Británica. Además, el Bloc se ha recuperado ligeramente en Quebec después del debate en francés y ahora se encuentra en segundo lugar en esa provincia detrás de los liberales, según la CBC. Estas tres provincias, Ontario, Quebec y Columbia Británica, son las que aportan más asientos en el Parlamento, ténganlo en cuenta. Otra encuesta que está midiendo a diario es Nanos Research para el conglomerado de medios encabezado por CTV y el Globe and Mail. Según esta encuesta, después de los debates, los conservadores subieron un 1,5% y ahora tienen una intención de voto del 38,5%, pero los liberales tienen un 44%, también con una ligera ganancia post-debates, lo que le daría a los liberales una ventaja de 5 puntos. Nick Nanos, el autor de la encuesta, también señaló que el apoyo al NDP ha disminuido tras el repunte posterior que vivieron por los debates. A menos de una semana de las elecciones, la contienda entre liberales y conservadores por el apoyo en las urnas sigue reñida y estable, dijo él. Sin embargo, tras una leve mejoría inicial después del debate, el NDP ha retrocedido a medida que los canadienses se centran cada vez más en los dos candidatos principales, en Mark Carney y Pierre Poilievre, que están consolidando su apoyo a expensas de los partidos minoritarios. El análisis de Nanos, a diferencia del de la CBC, dice que en Quebec el Bloc y los conservadores se están disputando el segundo lugar, 25-24 a favor de los conservadores, pero al igual que la CBC, dice que los liberales siguen en primer lugar en esa provincia. Nanos también reseña una batalla más cerrada entre liberales y conservadores en Columbia Británica. En cuanto al género y la edad, Nanos reseña que los liberales tienen más apoyo de las mujeres y las personas mayores de 35 años, mientras que los conservadores tienen más apoyo de los hombres y de los más jóvenes. Y a propósito de las elecciones, los líderes arrecian la campaña en provincias clave. Los líderes de los principales partidos han estado haciendo campaña en puntos clave del país que podrían definir las próximas elecciones. Pierre Poilievre estuvo ayer en Vaughan, en GTA, y hoy en Hamilton. Mark Carney estuvo ayer en Quebec City, también en Laval y hoy en Victoria. Jack Mincin estuvo por Edmonton, todos apelando al apoyo de los canadienses y atacando a sus rivales. Escuchemos a Pierre Poilievre. They took this platform, they wrote it for Trudeau, and then Mark Carney takes the leadership. Ellos tomaron la plataforma que escribieron para Justin Trudeau y cuando Mark Carney asumió el liderazgo, no se molestó en escribir su propio plan, porque la verdad es que su plan se ha estado ejecutando por los últimos 5 años como el asesor económico de Trudeau. Así que, ¿por qué la cambiaría algo?
Bueno, si hay una cosa que le cambió en la adición a todo el gasto que ya Trudeau había puesto en el presupuesto, el plan de Mark Carney le va a agregar $130 millones más. Si ustedes toman el plan de Trudeau y las promesas de Carney, lo que significaría un cuarto mandato de los liberales es un cuarto de $1 billón en gasto y deuda inflacionaria que subirá los precios de la comida y las viviendas incluso más. Yo he dicho que Mark Carney no es distinto a Trudeau, pero la verdad es que él saldrá todavía más caro que Justin Trudeau. Y para Jack Mencin, ambas opciones, tanto Poilievre como Mark Carney, serían malas para los canadienses. ¿Y Pierre Poilievre, cuál es su plan? Él no es una persona seria. Lo que él quiere es que importemos a Canadá el estilo caótico de Donald Trump, pretendiendo que él tiene las respuestas. Él va a recortar los servicios públicos, la ayuda en la cual la gente confía y depende, y dejará a las familias trabajadoras a su suerte. Pero si los liberales ganan solo porque son menor malos, nada va a mejorar. 10 años de gobierno liberal y ¿qué es lo que pueden mostrar? Alquileres más caros, precios de los alimentos más altos, las salas de emergencia a punto de colapsar, médicos de familia imposibles de conseguir. Y esto es lo que ha dicho hoy el primer ministro Carney. Unlike Pierre Poilievre, I've managed budgets before. A diferencia de Pierre Poilievre, yo sí he manejado presupuestos en el pasado. Yo he manejado economías y he manejado crisis. Esto es un momento para alguien con experiencia, no para hacer experimentos. En una crisis tienes que prepararte para lo peor, no esperar lo mejor. Y los canadienses no son, como Pierre Poilievre ha dicho, estúpidos. El presidente Trump no va, como él le dice, simplemente a dejarlo. Los americanos quieren nuestra tierra, nuestros recursos, nuestra agua, quieren nuestro país y tenemos que combatirlo. Con ideología no se está a la altura de un momento que lo que demanda son acciones valientes y sobre todas las cosas no se puede dividir cuando la gente lo que quiere es unidad. Por cierto, que el primer ministro Mark Carney confirmó que no asistirá al funeral del Papa el próximo sábado debido a las elecciones federales, porque el funeral del Papa es apenas 2 días antes de las elecciones del 28 de abril y que por lo tanto Canadá estará representada en ese funeral por la gobernadora general Mary Simon. Y en otra información, Toronto tendrá un nuevo código de área. A partir del sábado, la ciudad de Toronto tendrá un nuevo código de área para los teléfonos. Será el 942, que se unirá a los códigos de área ya existentes, el 416, el 647 y el 437. Todos los números de teléfono actuales van a seguir conservando sus códigos de área según la Alianza de las Telecomunicaciones. La Comisión Canadiense de Radio, Televisión y Telecomunicaciones aprobó el nuevo código de área hace 2 años para satisfacer la creciente demanda, tras indicar que se espera que los códigos de área existentes se agoten para abril del año que viene. La comisión esperó esos 2 años para dar el tiempo necesario a los clientes y proveedores de servicios para implementar el código de área 942 en sus bases de datos, así lo señala el informe del 2023. La última vez que Toronto tuvo un nuevo código de área fue en el 2013 con la inclusión del código 437. 12 años antes fue cuando se introdujo el 647. La comisión afirma que la Asociación Canadiense de Numeración realiza una encuesta todos los años para determinar la necesidad de nuevos códigos de área en cada región y así garantizar que los números de teléfono no se agoten. Y ponga atención a esta información si su hogar tiene ingresos inferiores a $90,000, porque los federales van a expandir el programa de atención dental. El gobierno federal está ampliando oficialmente el Plan Canadiense de Atención Dental para incluir a millones de personas entre los 18 y los 64 años.
El plazo de solicitud se abrirá el próximo mes por grupos de edad, empezando con los residentes entre 55 y 64 años el 1 de mayo. Luego, el 15 de mayo se abrirán las solicitudes para los residentes entre 18 y 34 años. Ahí se abrirá el 15 de mayo para ese grupo, mientras que los residentes del grupo de 35 a 54 años podrán presentar su solicitud a partir del 29 de mayo. Recordamos que para los mayores de 65 y los menores de 18 las solicitudes ya estaban abiertas. Para calificar a este plan, al plan de atención dental, es necesario no tener acceso a un seguro dental, haber presentado su declaración de impuestos individual del 2024 en Canadá, tener un ingreso familiar neto inferior a $90,000 y ser residente fiscal canadiense. La cobertura va a empezar el 1 de junio del 2025 y al igual que como se hizo con los adultos mayores y los niños que ya están en el programa, los canadienses que sean elegibles podrán hacer su solicitud en línea, por teléfono o visitando un Service Canada. El programa ayuda a pagar procedimientos dentales comunes como limpiezas, empastes, tratamientos de canal, tratamientos contra las caries, dentaduras postizas, coronas, entre otros servicios dentales. Vamos ahora a hacer una brevísima pausa. Cuando regresemos, vamos a ver la procesión con el féretro del Papa Francisco. Ha empezado el primer día, en el día de hoy, de velatorio público. Tenemos los detalles, así como también el enfrentamiento entre Maduro y Bukele que se ahonda, y Donald Trump que parece que está cambiando el guión con China. Todo eso cuando regresemos. Cada tarde usted se siente informado. Desde las 6:10, 20 minutos, con el patrocinio de Liuna, local 183. Feel the power. Cuando hay cambios en materia de inmigración, existen dudas. Cuando hay dudas, usted busca respuestas. Y para encontrar esas respuestas, Vilma Filici, Filici Immigration Services, especialista en inmigración, 416-482-1575. En CSI Mortgages trabajamos para ti. Buscamos las mejores opciones de hipoteca para que pagues menos y disfrutes más. Fabián Brizuela, CSI Mortgages, experiencia y resultado a tu servicio. 289-236-2773. Estamos de regreso en 20 minutos. Gracias por acompañarnos. Damos un vistazo a las informaciones a nivel internacional. Miles de fieles despiden al Papa Francisco. Miles de personas comenzaron a desfilar por la Basílica de San Pedro este miércoles para rendir homenaje al Papa Francisco en el primero de 3 días de velatorio público previos a su funeral. Multitudes de fieles se dirigieron al altar mayor de la basílica, donde se encontraba el féretro de madera abierto con los restos de Francisco. En los próximos días se espera el paso de decenas de miles de personas y el Vaticano anunció que podría mantener la basílica abierta después de la medianoche debido a la alta afluencia. Los fieles esperaron horas para llegar hasta el féretro de Francisco, que se encontraba tras un cordón. El ataúd de Francisco no se colocó en una plataforma elevada como en el caso de los papas anteriores, sino en una rampa. Esto se hizo en consonancia con su último deseo de que los rituales que rodean el funeral de un papa se simplifiquen para reflejar su creencia de que el papel del papa es el de un simple pastor y no el de un líder mundial. Mientras tanto, los cardenales se reunieron en privado para finalizar los preparativos del funeral del sábado y planificar el conclave para elegir al sucesor de Francisco. Pero vamos a ver cómo empezó el día de hoy. Este miércoles comenzó con el repicar de las campanas de la Catedral de San Pedro, mientras los portadores del féretro llevaban el cuerpo de Francisco a la basílica en una procesión desde la capilla de la Casa de Santa Marta, donde fue velado en una ceremonia privada ayer. En esa procesión cargaron el féretro por la misma plaza donde había dado su última bendición el pasado domingo. El cardenal Kevin Farrell, quien dirige el Vaticano hasta la elección del nuevo Papa, encabezó esa procesión hasta el altar.
entre nubes de incienso, el coro cantando las letanías de los santos, y de dos en dos los cardenales se acercaron al féretro, hicieron una reverencia, la señal de la cruz, seguidos por obispos, sacerdotes y monjes. Luego se abrieron las puertas al público y miles de personas empezaron a desfilar ante el cuerpo de Francisco. El velatorio público finalizará el viernes a las 7 de la noche. Posteriormente, el ataúd de Francisco va a ser cerrado y sellado y el funeral se ha programado para el sábado a las 10 de la mañana en la Plaza de San Pedro. Ahí estarán líderes mundiales como el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Estará también el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Se volverán a ver las caras, pero en circunstancias muy distintas. También el presidente de Francia, Emmanuel Macron, entre muchos otros. Y hablando del presidente Trump, ha cambiado radicalmente el tono sobre China y ahora dice que le va a reducir los aranceles sustancialmente. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó desde la Casa Blanca que los aranceles a China bajarán considerablemente, aunque no regresen a cero. Escuchen cómo Trump bajó la temperatura con respecto a China, país al que le impuso un 145% de aranceles. And it won't be that high. It's not going to be that high. It got up to there. We were talking about fentanyl. 145% es muy alto. No será tan alto. Llegó hasta ahí por el tema del fentanilo y varios elementos que lo elevaron a 145%. No será tan alto. Bajará sustancialmente, pero no será cero. Vamos a ser muy buenos con China. Yo tengo una muy buena relación con el presidente Xi. Ellos hacen miles y miles de millones al año gracias a los Estados Unidos y eso no seguirá pasando. Pero a ellos les irá bien y creo que estarán felices y que podremos convivir muy contentos e idealmente trabajando juntos. Así que esto saldrá muy bien y no será tan alto como 145% ni cercano a esa cifra. Trump dijo estas palabras cuando le preguntaron sobre las declaraciones del secretario del Tesoro, Scott Bessent, en un discurso en el día de ayer, en el que afirmó que el actual conflicto arancelario con China es insostenible. Bessent dijo que los elevados aranceles entre Estados Unidos y China han bloqueado el comercio entre ambas economías y que esperaba una desescalada en la guerra comercial entre ambos países. Y la verdad es que es un cambio sustancial de postura por parte del presidente Trump. Pero por otro lado, sigue el conflicto entre Bukele y Maduro, porque Bukele insiste en el canje de presos con Venezuela. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, respondió a la negativa de su homólogo, Nicolás Maduro, de llevar a cabo el intercambio de migrantes venezolanos deportados desde Estados Unidos y que están recluidos en la megacárcel salvadoreña Secot por presos políticos en Venezuela. Vamos a recordar que era lo que había ofrecido Bukele. Bukele ofreció liberar a 252 venezolanos detenidos en El Salvador a cambio de un número equivalente de presos políticos encarcelados en Venezuela, propuesta que fue rechazada primero por la Fiscalía del gobierno venezolano y anoche por el propio Maduro. Vamos a escuchar cómo lo dijo Maduro. Por primera vez, judicialmente hablando, reconoce que tiene 252 venezolanos en cárceles a su disposición, sin juicio, sin jueces, sin derecho al debido proceso, sin derecho a la defensa, y además se niega a publicar fe de vida de cada uno de ellos, a responderle a las madres de ellos y a responderle a sus abogados que han sido contratados. ¿Cómo se puede llamar esto? ¿Justicia? ¿Democracia? ¿Libertad? No, es un violador sistemático y serial de los derechos humanos desde El Salvador contra el pueblo venezolano. Y Bukele, creyendo él, porque él tiene un grupo de asesores, deben saber todos ustedes, y que Bukele haga una propuesta totalmente ilegítima, ilegal, abusiva, que reconoce ante cualquier tribunal del mundo que los tiene secuestrados.
Bueno, pues Bukele ha reaccionado a esa negativa del gobierno venezolano, insistiendo en que se realice el canje de presos a través de un mensaje que publicó en su cuenta de X dirigido directamente a Maduro. Dice así: señor Nicolás Maduro, usted declaró ayer que no aceptará nuestra propuesta de intercambio de prisioneros. Sin embargo, su negativa carece de coherencia. Usted mismo ha realizado este tipo de intercambios en el pasado. Incluso llegó a liberar a 30 presos políticos a cambio de uno solo, Alex Saab, uno de sus más cercanos colaboradores, acusado de participar en delitos graves y crímenes contra el pueblo venezolano. Le pareció justo un intercambio de 30 por 1, pero rechaza ahora una propuesta equitativa de 1 por 1. ¿No fue usted quien afirmó que haría todo lo que fuera necesario para lograr la liberación de los venezolanos detenidos en El Salvador? ¿Quiere decir entonces que estaba mintiendo? ¿Fue un simple espectáculo mediático la recepción en Miraflores a los familiares de los detenidos? Les reitero nuestra propuesta, esta vez anexando la documentación formal enviada a su Cancillería. Así están las cosas entre Bukele y Maduro. Ya para finalizar, vamos a ver lo que nos espera en el clima mañana en las principales ciudades del país. Mañana en Toronto tendremos lluvias, temperaturas entre 20 y 10 grados. En Ottawa también lluvias con temperaturas entre 17 y 3. En Montreal estará seminublado, algunas lluvias en horas de la mañana y temperaturas entre 15 y 4 grados. En Vancouver soleado con temperaturas entre 18 y 9 grados y buen tiempo, buen clima también despejado en Calgary con temperaturas entre 15 y 2 grados. Hasta aquí las informaciones de hoy. Gracias por acompañarnos en 20 minutos. Los invito a que se suscriban a este canal, le den a la campanita para que reciban las notificaciones todos los días con la información de Canadá y el mundo en español. Yo soy Diana Lora y como siempre me despido de todos ustedes recordándole a esa comunidad latina que unidos somos más fuertes, juntos somos más. Hasta mañana.